TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de televisión del Colegio de San Luis. Hemos retomado las transmisiones, como ustedes saben, a distancia, manteniendo estas recomendaciones de distanciamiento social. Así que, bueno, pues eso no ha sido impedimento para que continuemos divulgando y trabajando para darle a conocer qué es lo que están haciendo nuestros investigadores, nuestros alumnos de posgrado. Y justamente hoy toca el turno a una de nuestras alumnas de la maestría en literatura, quien tiene un trabajo muy destacado y con la cual vamos a platicar el día de hoy. Así que le damos la bienvenida. A ella es Alejandra Sánchez Galicia, quien ha tenido un trabajo interesante, anduvo pues literalmente de gira artística por Europa, que de no ser por el COVID, todavía yo creo que andaría por aquellas tierras. Alejandra, muchas gracias por recibirnos en tu casa, por abrirnos las puertas y por platicarnos lo que estás a punto de compartirnos. Gracias y bienvenida. Al contrario, Lidia, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos está viendo. Pues me encanta que haya estos espacios donde tengamos la oportunidad de dar a conocer qué es lo que estamos haciendo, pues no solamente como estudiantes, sino ya como investigadores. Precisamente sobre este trabajo vamos a platicar con ella y bueno, pues lo primero es que a mí me llama la atención porque en algunos datos que nos compartió sobre su semblanza curricular, Alejandra nos dice que ella es investigadora, obviamente, sobre estos asuntos literarios, narradora y promotora cultural. Platícanos un poco de este aspecto de narradora. Sí, bueno, hice mis estudios de licenciatura en la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí fue donde en el 2004 ingresé al grupo de jóvenes narradores de Universo de Letras. Eh, Nos daba clases el profesor Armando Trejo del Foro Internacional de Narradores Orales, y yo entro por esta inquietud precisamente, pues de llevar estas historias, las historias que, bueno, que muchos abuelos siguen contando, inclusive pues gente adulta, seguramente ustedes en casa recordarán, ahorita conforme vayamos platicando, irán recordando pues estos relatos, ¿no? Yo me enfoco en la leyenda, pero también recopilo cuento, mitos, bueno, pues ese fue como el interés principal, ¿no? Tener una herramienta más para poder compartir estas historias, que de alguna manera por trabajo de campo se van recopilando. Bueno, Eh, pero quiero decir que en ese entonces, pues yo no sabía que me iba a dedicar a la investigación, simplemente era como una inquietud porque había escuchado pues ya varias historias en mi comunidad y yo tenía ese interés de darlas a conocer. Platícanos justo de dónde eres, qué tipo de historias empezaste a conocer y por qué te empezó a interesar estas historias que hoy sabemos que se llaman tradición oral y explícanos un poco de qué es la tradición oral. Yo soy de Milpa Alta, que está al suroeste de la Ciudad de México. Es una región pues que aún conserva muchas tradiciones y costumbres, y dentro de estas tradiciones y costumbres también está, algunas personas todavía hablan la lengua náhuatl. Es una de las personas que influyó para que yo me interesara en esta línea de investigación, pues ya lo he contado algunas veces, en varias ocasiones, fue mi abuela. Eh, y ella pues me contaba muchas historias, ¿no? En la licenciatura conozco o descubro, alguien me dice, oye, hay una materia que se llama literatura tradicional y popular y es una optativa. Lo daba el profesor Marco Antonio Molina en Sistema de Universidad Abierta, y pues yo ingresé a esta materia. Y es ahí cuando él nos empieza a explicar y nos dice pues que hay una literatura, que es la literatura de tradición oral, y que son estos, bueno, no solamente son los relatos, bueno, voy a explicar un poquito, ¿no?
La literatura de tradición oral está compuesta pues por todos los corridos, adivinanzas, refranes, romances, leyendas, mitos, cuentos, etcétera, etcétera. Y estos se dividen en dos grupos, por así decirlo, ¿no? Los investigadores los determinamos como literatura tradicional y literatura popular. La literatura popular se va a diferenciar, bueno, que es una obra de autor. Sabemos de dónde surge, todos nos sabemos el corrido y a lo mejor todavía identificamos pues quién escribió ese corrido. En eso se diferencia. No va a variar, pues porque no las aprendemos tal cual como lo vamos escuchando, porque sabemos que es de autor. Mientras tanto, la literatura tradicional, esa sí se va reconfigurando, que son, bien lo mencionábamos, las leyendas, los cuentos, los mitos, ¿no? Hay cuentos tradicionales, pero también hay cuentos populares, que sabemos, por ejemplo, Caperucita Roja. Todos nos sabemos la historia de Caperucita Roja, pero con el tiempo se va reconfigurando y entonces ahora sabemos a lo mejor versiones de Caperucita Roja, ¿no? Entonces de esto trata todas estas historias y yo me interesé por la leyenda, por el género de leyenda, porque lo mencionaba hace rato, ¿no? Yo escuchaba muchas leyendas por parte de mis abuelos. Entonces es lo que me lleva a hacer en la licenciatura un trabajo de recopilación, de compilación de leyendas de nahuales. Pero dentro de la investigación, pues me doy cuenta que hay muchísimos personajes más, ¿no? Que son las sirenas, el Juan Carnero, Don Larín, las brujas, las tlaxiques en esta región. Y bueno, pues ahora es el enfoque que le estoy dando a mi tesis de maestría, que son personajes y seres sobrenaturales y espacios mágicos. Es decir, entonces la tradición oral es esta que se va transmitiendo de una persona a otra, pasa de voz a voz, tenemos, como ya nos decías, leyendas, refranes, etcétera, ¿no? Y que bueno, todos somos parte de eso, particularmente en algunas regiones son muy ricos todos estos contenidos en nuestro país. Y tú tienes algo que se llama Me lo cuentas otra vez. Platícanos qué es. Me lo cuentas otra vez. Bueno, de hecho aquí lo tengo, lo voy a presumir. Es esta publicación. Y es una recopilación justo de leyendas religiosas. Digo, no todos son nahuales y brujas, ¿no? También hay leyendas religiosas. De santos, de vírgenes fundacionales, de seres míticos. Y bueno, pues como lo mencionaba hace un momento, una vez que me doy cuenta que existen muchísimos más personajes dentro de la región donde yo estaba haciendo trabajo de campo, pues busco más personajes todavía, me involucro con la comunidad y así es como se arma el proyecto Me lo cuentas otra vez, apoyado por PACMIC, de Secretaría de Cultura. Es aprobado y entonces dentro del desarrollo del proyecto era ir con los adultos mayores que tienen pues el conocimiento adquirido, vaya, creo que más, ¿cómo decirlo? Son mejores informantes, ¿no? De repente alguien se sabe la historia, pero no tan desarrollada. Entonces, bueno, fui con los adultos mayores y con ellos trabajé. Aproximadamente fueron 9 grupos con los que trabajamos, variaba la cantidad de participantes, en algunos eran 8 personas, en algunos llegaron a ser hasta 32 personas. Y entonces la idea no solamente era ir y decir, a ver ustedes qué historias se saben, sino también hacerles saber que estas historias se investigan, porque todavía pues hay mucha gente que desconoce que estas historias nosotros como investigadores las usamos para saber cuáles son las creencias que hay en una comunidad o para saber cuáles son los valores que hay en una comunidad. Y así fue pues como nos acercamos a ellos y recompilamos más de 100 relatos, de los cuales solamente 33 están en este libro, ¿no? Pero no solamente era, ya tenemos las historias, qué bonito, los adultos ya nos las compartieron, queríamos hacer un trabajo de, pues hacer como un puente generacional
y entonces llevar estas historias a los más pequeños. Por lo tanto, también se trabajó con grupos de niños, ¿no? De quinto y sexto año de primaria. Nos acercamos con 2 escuelas de la comunidad con las que ya habíamos trabajado antes en otros proyectos, y es como ellos comienzan a ilustrar las historias de los abuelos, ¿no? Y ahora el trabajo del otro lado, del trabajo con los pequeños, era decirles la importancia que es saber escuchar, aprender a escuchar a los abuelos, todas esas historias que nos cuentan, ¿no? Que de repente se va a visitar al abuelo y a veces decimos, ay, pues ya está bien viejito, o pues, ¿qué me va a decir? O ¿qué me puede aportar si yo le sé más al celular? No se trata de cuestión tecnológica, se trata de un conocimiento que se transmite, como lo decías tú muy bien, de una generación a otra, ¿no? Entonces, así es como ellos, a ver si se logra ver algunas de las ilustraciones, comienzan, a ver ahí, comienzan a ilustrarnos estos personajes. Ahí lo podemos ver. Este es un diablito. En la parte de atrás, eso que está ahí, parece una cueva, pero en realidad es un temazcal. Entonces comenzamos a ver ciertos elementos que hay en la comunidad. Voy a mostrar otra imagen. Permítanme tantito. Aquí está. Esta también es muy bella. A ver, voy a tratar de ponerlo. Ahí está, ¿no? Y este cerro que ven aquí atrás, este cerro es el Cerro del Teutli. Y bueno, para nosotros es un cerro muy importante porque decimos que es nuestro cerro guardián. Y los abuelos en un tiempo, bueno, nuestros antepasados decían que los cerros fueron gigantes, fueron humanos gigantes que nos protegían y que se quedaron ahí. Entonces, este símbolo, este Teutli, es para nosotros muy importante. Y bueno, aquí vemos a la mujer de blanco que se aparece por las noches, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo los niños, a través de los dibujos, pues vemos cómo ellos recrean, ¿no? Cómo es que en el imaginario de ellos se conciben estos personajes. Voy a mostrar uno más, por último, como esta historia que está aquí, ¿no? Y bueno. Y así Entonces, es como... este libro, entonces, tú recopilaste todas las historias y las ilustraciones fueron de niños también de Milpa Alta. Así es, las ilustraciones fueron de niños de Milpa Alta y las historias son de abuelos de los poblados de Villa Milpa Alta. Milpa Alta se divide en poblados. San Pedro Atocpan, solo voy a mencionar algunos, San Bartolomé Xicomulco, San Salvador Cuauhtémoc, San Lorenzo Tlacoyucan y así. Son 12 regiones y bueno, pues aquí es donde se recopilan esas historias. Ale, tenemos que hacer una pausa. Vamos a preguntarte cuando regresemos un poco de la importancia de este tipo de materiales, de que hayas involucrado a estas 2 generaciones aparentemente tan distantes con estas nuevas tecnologías, con esta nueva dinámica social, en donde los abuelos juegan un papel, pero los niños ya tienen otros roles. Y tú decías algo muy cierto cuando describías en un texto que vi por ahí a tu libro de Me lo cuentas otra vez, que es un acervo cultural colectivo. Y sobre eso justamente quiero que nos platiques, porque bueno, ya nos decías un poco, ¿no? Que se rescatan las creencias y se refleja un poco de lo que es ese grupo social en particular. Pero bueno, tú que vives ahí, tú que creciste en este ambiente, tienes seguramente muchos más elementos que compartirnos de, bueno, qué creencias, qué valores, qué encontraste o qué trataste de reflejar también en este material. Así que vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales, interactuar ahí con nosotros, síganos a través de Facebook, pueden hacer cualquier comentario en el Facebook del Colegio de San Luis. Y las transmisiones de este programa, bueno, pues los martes se estrenan a través de 9TV y los miércoles al día siguiente ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Ahí hay una lista de reproducción que se llama así, Hablemos TV, y desde ahí nos pueden seguir. Hacemos una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso
regreso y vamos a seguir platicando con nuestra invitada de hoy. Ella es Alejandra Sánchez Galicia, es alumna de la maestría en literatura aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues además de su trabajo de investigación propio, de su formación en esta maestría, en este posgrado, pues tiene ya una amplia trayectoria desde que hizo su licenciatura en la UNAM, ha tenido ya otro tipo de intervenciones también como investigadora, como narradora, como promotora cultural, como ella misma se definía. Pero hoy particularmente quisiera que nos siguiera presumiendo este libro que se llama Me lo cuentas otra vez, porque como ya nos decía antes de ir al corte, recupera estos historias, estos testimonios de adultos mayores, de nuestros abuelos, de la región de Milpa Alta, de donde ella es originaria, y este libro que recoge estas historias lo ilustran los niños, lo cual me parece una conjugación interesante. Yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, Alejandra, ¿por qué consideras que es un acervo cultural colectivo este libro? Y platícanos un poco sobre esto. Sí, es un acervo cultural colectivo, justo porque es la característica de este tipo de leyendas, ¿no? De género, por así decirlo. Ya lo hablábamos hace rato cuando hacíamos la distinción entre literatura tradicional y popular. Justo se retroalimenta de la versión o de las experiencias de vida e inclusive de la facilidad para platicar una historia de los informantes. Tenemos informantes que nos van a dar solamente como la referencia, ¿no? Nos van a decir, ah, sí, pues del nahual o por ejemplo del charro negro, ah, yo sé que existe, se aparece aquí en la avenida y hasta ahí, no te van a contar mayor, no te van a decir más detalles que hay otras personas que te lo cuentan y te capturan, ¿no? Te dan el detalle de cómo iba vestido, ¿no? Pues es que era un hombre, dicen que de sombrero negro, como de charro y sus espuelas de oro, ¿no? Entonces todos estos elementos lo hacen justo pues de la colectividad, o sea, no hay una versión única. Eres muy curioso que cuando fuimos a dar los talleres, los abuelos nos decían, una vez que escuchaban una versión, decían, no, pero así no va la historia. Entonces, justo eso es lo que lo enriquece. Nadie tiene la verdad absoluta, se va retroalimentando de acuerdo a cómo se recuerda o cómo se lo contaron, o si tuvo un acercamiento con alguien que lo supo contar, pues se te va a quedar, ¿no? O a lo mejor se te queda, pero no lo sabes transmitir de la mejor manera y bueno, pues eso es la peculiaridad. Este, entonces, eso es como lo que lo enriquece y por ejemplo, allá en San Luis Potosí hay historias de Juan del Jarro, ¿no? Recuerdo de las primeras veces que fui a San Luis Potosí, bueno, aparte porque a mí me encanta hacer trabajo de campo y estar entrevistando a todo mundo, entonces en el hotel en el que me quedé entrevisté a una chica y ella me contaba la historia de Juan del Jarro. En aquella ocasión era la primera vez que yo estaba en San Luis y no la conocía. Entonces seguramente que en San Luis sabrán 1001 versiones de Juan del Jarro. Eh, Otras historias en San Luis Potosí, pues creo que ustedes son los mejores indicados para compartirlas y dejarlos ahí en los comentarios en la página. Yo no sé muchas de allá, pero lo que sí les puedo compartir varias de aquí de Milpalta y la mayoría refieren a leyendas que tienen que ver con tesoros, con el dinero. Y esto se debe a que hubo una época en esta región que se careció de recursos económicos, de agua, ¿no? Para traer el agua aquí, pues te cuenta mi abuela, pues que fue toda una odisea y se ven reflejadas en estas historias juntos, ¿no? Es que tenemos muchos personajes que se relacionan con pactos con el diablo y que adquieren de esta manera o que le dan solución de esta manera, pues a su situación económica. Eh, estos relatos llegan a ser parte de un patrimonio cultural de la región, ¿no? Y hacen que se distinga a lo mejor justamente como tú decías, ¿no? En Milpalpa tú cuentas el charro negro, que yo no lo había oído, por ejemplo. Acá en San Luis, pues que sí, también tenemos nuestra propia versión de La Llorona o La Planchada, esta enfermera que se aparece en algunos hospitales o Juan del Jarro, La parecida del taxista. la parecida del taxista, que se repite luego a lo mejor en otros lugares, pero que ya son como más del siglo XX.
hay otras que vienen desde el siglo XIX, en fin, que van retratando épocas, que a eso me quería referir. ¿Por qué es importante rescatar estas historias antes de que se pierdan cuando nuestros abuelos se vayan? ¿Por qué es importante recuperarlas? Cualquiera diría, bueno, pues ya pertenecen al pasado y a lo que sigue. ¿Por qué dirías tú, como promotora cultural, como justamente quien ha rescatado esta parte de la tradición oral y en el Colegio de San Luis una parte que interesa mucho al programa de estudios literarios, recuperar justamente esta parte de la tradición oral? ¿Por qué dirías que es importante? Yo diría, para empezar, que son historias que no considero que desaparezcan en su totalidad. Simplemente se refuncionalizan y muchas veces cambian en formato. Por ejemplo, actualmente, bueno, que estamos justo pasando esto del COVID-19, que todo pues es en línea, ¿no? Por este medio, eh, vamos a tener acercamiento a estas historias, pero por un video, ¿no? Alguien ya subió por ahí la historia de, no sé, de que se aparece en una casa fulana de tal no sé qué, no sé qué, y ya con esas referencias decimos, ah, claro, pues esa historia se parece a esta, ¿no? Entonces, más bien creo que van cambiando de formato y lo que sí es interesante es justo esto que decías, cómo cambia de una época a otra, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy haciendo el trabajo de investigación de la tesis, hay historias que se recopilaron por ahí de los 40 que ya no se recopilaron en este trabajo de campo que hice. Historias como de la Tlaxique. La Tlaxique aquí, bueno, es todo un tema la Tlaxique, ¿no? Se considera, o algunos habitantes todavía la distinguen de la bruja. Dicen que no es una bruja, que es una mujer que se metamorfosea en guajolote y se pone sus alas de petate. Pero seguramente en otra región también existe esta peculiaridad. Entonces, solamente que aquí se le distingue con el nombre de Tlaxique, ¿no? Justo a eso nos dedicamos. Y entonces, en una recopilación, ya lo decía, por ahí de los 40, alguien dice la historia de la Tlaxique que no tiene que ver con las que recopilé en la época actual, ¿no? Habla de más bien una historia de una mujer que es acusada por brujería y entonces pues la llevan a Inquisición, le hacen un expediente inquisitorial y al final resulta que la encarcelan y hace un dibujo de un tren y se va en la locomotora y se va y escapa. Entonces, esta historia, yo decía, vaya, a mí me suena esta historia como, ay, se me fue el nombre, lo tenía ahorita, la que hace el dibujo del barco, la mulata de Córdoba, sí, la mulata de Córdoba. Y entonces yo decía, pues es muy parecida a esa historia, solo que esta tiene el nombre de Tlaxique, o es reconocida como la Tlaxique, pero al final justo es lo que hablábamos de cómo se van retroalimentando entre historias y van compartiendo ciertos elementos. Algunos se quedan y otros desaparecen. Y acá en San Luis tenemos nuestra propia historia de la mulata de Córdoba, porque alguien yo cuando era pequeña me contaban que, no me acuerdo, pero yo lo ubico, no sé por qué razón, cerca del edificio Ipiña, que esta mujer también sometida a juicio por la Santa Inquisición, estaban ya a punto de ejecutarla y entonces dibuja en una pared un carruaje y en ese se escapa. Que bueno, cada quien tiene su propia versión. Pero Eh, justo eso es como lo sabroso, ¿no? Porque te digo, esta historia decía que pues que se iba en la locomotora y la que yo leí hace no mucho dice que en un barco y tú ahorita bien lo estás diciendo en un carruaje. Ahí luego investigo la fuente porque la verdad es que no me acuerdo, fueron hace muchos años. Pero bueno, que es parte de esta riqueza, ¿no? Que se van, como tú decías, ¿no? Reconfigurando, pero al final no se pierde, ¿no? Porque es una tradición que va de generación en generación. Y creo que a mí me gusta mucho el trabajo que hacen ustedes porque es parte de recuperar esta tradición oral. Nos habla de la cultura, de la historia, de la memoria, de cómo vivían, de qué les importaba todos esos elementos que te van diciendo cómo era ese grupo social en una época, en un momento histórico determinado
y que eso nos va a ayudar siempre a enriquecernos como sociedad, como comunidad, como colectividad. Sé que este libro, bueno, pues ya lo fuiste a presentar y a pasearte muy bien, presumirlo a Europa. Platícanos, ¿cómo se da esto? ¿Por qué hasta Europa? ¿Cómo fuiste y cómo lo recibieron? ¿En dónde estuviste? ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Sí, claro. Bueno, pues ahora sí que aprovechando que iba a la estancia de investigación en la Universidad de Jaén, en España, me contacté con unas personas que yo sabía que iban a estar interesadas porque se dedican justo a la promoción cultural de Latinoamérica allá en Europa. Ellos son de allá y tienen una asociación que de hecho apoyan en Guadalajara. Entonces me contacté con ellos, les dije que tenía este material y bueno, pues ellos de inmediato accedieron, me dijeron que sí. La presentación que se dio fue en Austria. En Austria, en Innsbruck, allá la presentamos. Me sorprendió que mucha gente interesada. Bueno, yo no sé hablar alemán, entonces se dio con traducción, hubo un traductor y pues mucha gente interesada porque, bueno, los personajes que hay allá son distintos, pero además me parece, o percibí, al menos esa impresión me dio, que el arraigo con las historias lo tienen de manera distinta, ¿no? Que nosotros siento que todavía como que las atesoramos, como es de, ay, me lo contó mi abuelito. Y justo eso se ve cuando hacemos investigación, justo esos elementos los vemos, ¿no? Decía una señora, no, es que imagínate, o sea, esta historia me la contó mi mamá, y a mi mamá se la contó su mamá, y su mamá su abuelita. Entonces, imagínate, échale cuentas y ve cuántos años tiene, ¿no? Entonces, justo por eso las atesoramos, me parece. Este, no era la única presentación que se iba a hacer. Bueno, tuve la oportunidad de platicar con Anel Pérez, en ese entonces estaba a cargo de la UNAM, y ella pues también se vio muy interesada porque, bueno, como lo comentaba anteriormente, yo ya había estado haciendo algunas participaciones en Universo de Letras, como narradora oral, igual en la feria que tienen del libro y la rosa. Y allí es como ella me dice, oye, sí, pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Se interesa UNAM Alemania, de hecho hace unos días, ya como ya no se pudo hacer presencial, el evento lo hicimos en línea, se presentó hace unos días el libro por la plataforma de UNAM Alemania. También se tenía contemplado presentarlo en Holanda, pero bueno, ya lo mencionabas tú, por estas cuestiones del COVID, ya no fue posible. Bueno, vamos a seguir platicando de cómo reaccionaban ellos, porque dices que no atesoran tanto estos testimonios, pero también me gustaría que nos pudieras compartir tu experiencia como narradora oral, como cuentacuentos, cuando ves la cara de los niños, de los jóvenes, qué hacen, qué dicen, cómo reaccionan. Bueno, un poco de todo esto seguiremos platicando con nuestra invitada de hoy, con Alejandra Sánchez Galicia. Ella es estudiante de nuestro posgrado aquí en el Colegio de San Luis, estudia la maestría en literatura, que por cierto están a punto de concluir en algunas semanas más. Vamos a una pausa y regresamos. Recuerden que este programa se estrena los martes a través de 9TV, la televisión del Estado aquí en San Luis Potosí, y a partir del día siguiente, a partir de los miércoles, bueno, pues se sube a nuestro canal de YouTube. Regresamos después de esta breve pausa. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando sobre el libro Me lo cuentas otra vez con su autora. Ella es estudiante de nuestra maestría en literatura aquí en el Colegio de San Luis, Alejandra Sánchez Galicia, que tiene pues ya un buen rato dedicándose a esto de narraciones, es promotora cultural y que bueno, pues hizo a mí me parece un trabajo rico, importante, interesante de rescatar muchas cosas, historia, cultura, patrimonio, etcétera, a través de este libro que me lo cuentas otra vez, recoge estas leyendas de nuestros abuelos, particularmente de la región de Milpa Alta,
que todavía hay algunos hablantes de lengua náhuatl y ilustrado por niños, ¿no? Por niños de primaria. ¿Sí estoy diciendo verdad o ya he hecho una mentira? ¿Sí hay hablantes todavía de lengua náhuatl en esta zona? Hay poquitos todavía y además hay un trabajo por recuperar la lengua. Estás en lo En el que cierto. también seguro estás metida, ¿no? Cuando tenía, ¿qué? 20 años, 19, estuve en algunas clases, pero la verdad ya no les pude dar continuidad, entonces solo me sé las frases que me ha enseñado mi abuela. ¿Tus papás ya no hablan, ya no son hablantes de náhuatl? Mi papá lo entiende, pero ya no lo habla. Cuando viene a ver a mi abuelita, sí hay como un diálogo corto, ¿no? Sí se entienden, pero la mera mera decimos aquí en la familia es mi abuelita, ella sí lo habla y lo entiende. Bueno, Ale, a ver, platícanos entonces, nos quedamos que les interesó, fuiste a Austria, atravesó esto del COVID, ¿lograste ir a presentarlo a algún otro lugar o ya no? No, ya no, no, ya no se dio la oportunidad justo por lo del COVID. Nada más quería retomar la parte que me preguntaste antes de ir al comercial o al corte, que me parece que lo que lo hace interesante, estas recopilaciones, no es que ellos allá no atesoren sus historias, sino más bien lo que lo hace interesante es la participación comunitaria, ¿no? O sea, cómo se integraron los abuelos, cómo se integraron los niños, y en esta época en la que parece que se está perdiendo ese tejido, nos estamos desvinculando unos de otros, creo que eso es lo que lo enriquece y lo hizo bastante atractivo. Otro detalle que también me parece que es atractivo es que no se les metió, se trató de conservar la manera en que ellos nos contaron las historias, ¿no? Entonces tiene estos rasgos de la tradición oral eh, y muchas veces cuando se escribe un libro de leyendas, el editor o el escritor le mete mucha mano y entonces en lugar de ser una leyenda que se cuenta como un abuelo te lo podría compartir, tiene muchos elementos descriptivos. Entonces eso pues ya es parte, pues ya es como del autor, ¿no? Ya no es propio de la leyenda, ¿no? Eso es otro punto que quería destacar. Tú Y lo, bueno, tú pues lo recuperaste, perdón, ahí tú qué hiciste para que se respetara lo más posible la versión que te contaban. bueno, esa fue otra situación bastante complicada para mí porque yo ya estaba estaba llevando a cabo el proyecto de la publicación y a la par la maestría. Entonces fue como un conflicto en mi cabeza porque ya estaba pues adquiriendo algunos conocimientos propios de la investigación de literatura de tradición. Y entonces yo decía, ay, pero es que si lo quito, y me daba como temor quitar ciertas cosas, algunas pues no sabía muy bien qué dejar, qué poner. De hecho, bueno, ya después entendí que, bueno, debe de tener una lectura fluida, pero mientras llevé ese proceso en el que me familiaricé no solo, bueno, con los términos, más que con los términos, pues como cómo debía ser el trabajo de investigación académico y profesional, eh, no decidía bien cómo iba a ser, ¿no? Lo que sí estaba segura es que no quería meterle mano, porque quería que fuera como lo más cercano a como los abuelos te lo estuvieran contando, como si al leerlo tú escucharas muy de cerca al abuelo contándotelo, ¿no? Como te lo imaginaras. Eh, ¿Cuánto, quién te lo publicó y qué otras reacciones ha tenido? A lo mejor no solo en Europa, si ya has tenido oportunidad de divulgarlo en otros espacios. Sí, ay, ¿me puedes repetir la pregunta? Olvidé. ¿Quién te lo publicó? ¿Quién lo Ah, editó? ya, sí, claro, perdón, me distraje un poco. Fue un proyecto apoyado por PACMIC, de Secretaría de Cultura, en la edición 2017,
Ellos dieron un apoyo, pero pues como se buscaba, se pretendía hacer un proyecto o una publicación de calidad, también apoyó el patronato delegacional en ese entonces 2015-2017 de aquí de la alcaldía de Milpa Alta. Y así es como logramos imprimir 1000 ejemplares, ¿no? 1000 ejemplares que han sido distribuidos, la mayoría de ellos de manera gratuita dentro de la región. Ahorita ya cualquier persona lo puede descargar, como bien lo mencionabas. Quien lo quiera hojear, tenerlo en su casa, lo descarga y sin problema lo revisa. Y pues ha sido un libro bastante acogido, ¿no? Muy bonito. Hemos estado también en la feria justo del libro de allá de San Luis Potosí, presentando también, bueno, te comentaba hace rato, se pudo presentar finalmente por parte de UNAM Alemania. Bueno, quizá, bueno, ahorita no, más adelante, porque no, ya presentarlo es hacerlo presencial, en presencial. Y aquí en la región, bueno, pues en varias partes de la región le hemos dado difusión. Muy bien, pues felicidades por este trabajo, Alejandra. Platícanos un poco de tú, nos decías al principio, eres narradora, cuentacuentos, narradora oral, creo que es atinado. ¿Qué tipo de cuentos cuentas? ¿Qué tipo de productos pues comunicas? ¿Leyendas, cuentos, historias? ¿A qué públicos y cómo reaccionan esos públicos? Pues público en general, cuentos, leyendas. Mis favoritos la verdad es que son las leyendas, ¿no? Me gusta mucho compartir las leyendas. Hay leyendas pues que te dicen muchísimo, digo, yo ya lo veo con otros ojos, pues porque me dedico a la investigación, pero pues cuando narro sí hay expresiones, sobre todo de los más pequeños, ¿no? Bueno, inclusive de los grandes, como de asombro, y sobre todo, ¿sabes por qué? Me he dado cuenta que las historias que cuento, las leyendas, siempre terminan de manera trágica. Pero no todas son trágicas. De hecho, hay una historia dentro del libro de Me lo cuentas otra vez muy bonita, que es de mis favoritas, que habla de un nahual enamorado. Entonces, digo, ¿quién se iba a imaginar que alguien te iba a contar la historia del nahual enamorado, ¿no? Entonces, no todo es desenlaces trágicos. Platícanos ahora justo cuáles son el tipo de historias que incluiste en este libro. ¿Decías que son cuántas? Son 33 y hay de santos, de la Virgen, por ejemplo, de cómo es que llega una Virgen. Lo voy a decir como muy resumido. Esta Virgen estaba en el barrio de la Concepción, pero los habitantes no querían no querían a la Virgen en la iglesia porque decían que se parecía mucho a la hija de quien la había donado. Entonces que pues más bien había como que representado a la hija y no la aceptaban. Total que este señor soñaba que la Virgen le decía, llévame con Juan, ¿no? Y él decía, pues ¿con quién Juan? No se le venía en la cabeza que con quién Juan. Y todas las noches le decía, llévame con Juan. Y decía que su esposa, que se llamaba Pilar, le decía, no, pues es que en las noches me dice que la lleve con Juan, pero no sé con quién. Y la esposa le dice, oye, ¿no será al pueblo de San Juan Tepenáhuac que la lleves a esa iglesia? Ah, no, pues sí, vamos a ver a los pobladores. Entonces van a ver a los pobladores y los pobladores pues muy contentos aceptan y preparan todo el ritual para que llegue la Virgen y narran que cuando va la Virgen, ¿no? En procesión con la música, la banda y todo, viene un aire que limpia todo el lugar por donde va pasando la Virgen, ¿no? Hasta que ya llegan a San Juan Tepenáhuac, los reciben con cohetes, como es tradición, y estando allá, ya le gusta quedarse en San Juan Tepenáhuac, y bueno, es donde actualmente está la Virgen, ¿no? Desde estas historias hasta la que te comentaba del Nahual enamorado. Hay otra historia también que se llama del monje franciscano, que también es de mis favoritas, de un charro negro que es
que por medio de sueños le dice al señor que vaya a tal lugar, ¿no? Que vaya a tal cerro. Y una vez, también lo voy a resumir, ¿eh? Una vez estando el señor en ese cerro, dice, pues para qué me llama, ¿no? ¿Para qué me quiere? A ver, voy a ir. Y ya va y ve que en esa cueva hay muchos tesoros, ¿no? Y le dice, mira, pero de todos los, tú escoge lo que quieras, escoge lo que más te guste. Y el señor, pues nada, ahora sí que nada menso, dijo, no, pues este no es cosa del bien, ¿no? Esto es cosa de mal. Vio un cuadrito y dijo, yo quiero ese cuadrito que está ahí, que era de un santo. Y ya el charro le dice, ¿estás seguro que quieres ese cuadrito? O sea, pero ve todas las riquezas que hay, te puedes llevar otra cosa, no el cuadrito. Dijo, no, yo quiero el cuadrito. Entonces se lleva el cuadrito y resulta que el charro le asigna a partir de ese momento curar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues es como una de las historias que vamos a encontrar dentro de esta publicación. Bueno, pues vamos a hacer nuestra última pausa y vamos a regresar para seguir platicando con nuestra invitada de hoy. Antes los dejo con esta cápsula con información del Colegio de San Luis. Regresamos. Bien, estamos de regreso para cerrar nuestra charla. Estamos hablando con Alejandra Sánchez Galicia. Ella es alumna de la maestría en literatura aquí en el Colegio de San Luis y nos está contando, bueno, pues de este libro que recientemente publicó, que se llama Me lo cuentas otra vez, que por cierto está para descarga gratuita si lo quieren en electrónico. Ya si lo quieren en físico, bueno, pues tiene un costo, se ponen en contacto con la autora y ella les va a decir en dónde, pero la descarga gratuita en digital, ¿a través de qué página, Alejandra? A través de la página de PACMIC, que es culturaspopularesindígenas.gov.mx. Muy De bien, la Secretaría de Cultura. esto de PACMIC, así lo encuentran, que significa Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias. Ahí pueden encontrar, bueno, pues este libro del que nos ha estado platicando el día de hoy. A ver, entonces nos quedamos en que andabas por allá en Austria, más o menos en qué fechas, y luego te agarra esto de la contingencia. Cuéntanos un poco cómo fue, qué te interrumpió y cómo regresaste, cuándo regresaste, qué pensabas, qué sentías. Creo que también es una parte interesante esto del COVID que pues ha llegado para impactar en la vida de todos, ¿no? Es, sí, algo que nadie se esperaba, que fue así repentino y nos cambió las actividades de todo, ¿no? Bueno, fui a Austria, hice la presentación del libro, después fui a Holanda a buscar a un investigador que estuvo en la región de donde estoy haciendo el trabajo de campo. Él es Rudolf van Sanwitz. Tuve la oportunidad todavía de platicar con él, de charlar con él. Y después me iba para España, a Alcalá de Henares, allá en la universidad había un encuentro bajo el título de Mujeres Divinas, Divinas Mujeres, sobre personajes femeninos, figuras femeninas míticas, ¿no? Seres sobrenaturales, pero todo en torno a la figura femenina. Ahí tuve una participación y posteriormente me iba a la Universidad de Jaén y en ese inter, era un mes que iba a estar en la Universidad de Jaén trabajando con el doctor David Mañero
iba a regresar a Berlín y después a Holanda a hacer la presentación respectiva de Me lo cuentas otra vez. Yo llego aproximadamente un lunes, iniciando esa semana para verme con el doctor. Todavía nos entrevistamos, inclusive me hizo pues ahí algunas observaciones y fue cuestión de días que se puso pues la situación muy complicada allá en España. Y para el lunes, para el miércoles ya daban noticias de que ya había varios casos en España. El jueves mandaron notificación de que las escuelas de nivel básico se cerraban, que solamente los universitarios iban a ir a clases, y para el viernes ya mandaban el oficio que universidades también se cerraban, ¿no? Entonces, pues todo fue tan repentino, ¿no? Fue cuestión de días. Yo todavía tenía la esperanza cuando nos dicen en España, no, pues son 15 días de confinamiento. Por mi cabeza no me caía el 20 que uno se contagia y después corre el riesgo de que otro se contagie y entonces tiene que esperar otros 15 días y bueno, que eso iba para largo, ¿no? Yo en mi imaginario creía que 15 días todos íbamos a estar encerrados y después íbamos a regresar a nuestra vida normal. Entonces, pues cuando me va cayendo el 20 de la gravedad del asunto, pues me empecé pues vaya, a desilusionar porque dije, híjoles, a ver, ojalá, hacía changuitos y decía, ojalá no cierren, ojalá no cancelen lo de Berlín, ¿no? Porque yo tenía pues muchísimas ganas de ir a Berlín. Me manda un correo el lunes siguiente, a UNAM Alemania, y me dice pues que por este asunto del COVID-19 se cancelaban todas las actividades culturales. Un día después me manda notificación la aerolínea y efectivamente también me dice que no hay vuelos, que todo está cancelado, que se están cerrando fronteras. Y por otro lado, pues aquí en México, en contacto con mis familiares y por las noticias, pues yo veía que estaban tomando medidas preventivas para que no se contagiara los niveles que estábamos en España ya, ¿no? Por lo que a mí me parecía una cosa fabulosa. Entonces, bueno, pues ya no se da. Intento entrar a ver cómo está el asunto de mi vuelo para regresar a México, porque yo regresaba, ya solo me quedaban prácticamente 15 días, 3 semanas, perdón, y aparece que ya no hay vuelos, que los vuelos están cancelados. Entonces es cuando me empiezo a angustiar porque dije, yo también quiero estar con mi familia, ¿no? Creo que siempre cuando estamos en una situación difícil queremos estar con nuestros familiares. Entonces, pues así es como me puse en contacto con un familiar y movió mar y tierra para que pudiera conseguir un vuelo de regreso a México. No tenía caso porque el tiempo que me quedaba yo a estar confinada, se habían cancelado todas las actividades y bueno, no tenía caso quedarme más tiempo allá, ¿no? Entonces, bueno, el asunto era que ahora tampoco ya no había transporte, todo el transporte se había limitado a un cierto horario, a solamente una salida, una corrida, y bueno, pues para salir fue toda una odisea porque estoy buscando un cajero para sacar dinero y tener que trasladarme en taxi hasta Madrid. Y resulta que nos detiene a mi compañera, una chica también mexicana, que ella sí se quedó todavía más tiempo allá, nos detiene porque estábamos buscando un cajero para sacar dinero, ¿no? Y entonces, pues sí, se sintió la agresividad, la situación crítica que se estaba pasando, ¿no? Muy violentos verbalmente, no golpes ni nada, pero una violencia verbal pues muy, muy fuerte. Donde nos decían pues que si no entendíamos que teníamos que estar en nuestras casas y por qué estábamos pues afuera de ella, ¿no? Entonces pues ya explicamos que era por la cuestión que yo ya me iba, tenía un vuelo y que no encontraba cómo ir porque ya no había corridas de camiones que fueran a Madrid y pues me piden mi pasaporte y tú sabes que
que te pidan tu pasaporte y luego pues la policía, y bajo esa situación en un país en el que desconoces completamente, pues fue una angustia, terrible, porque yo dije, bueno, y si me quitan mi pasaporte, y entonces, ¿cómo regreso? Mi vuelo era el día siguiente. Yo ya había visto videos donde se estaba multando a la gente hasta con 600 euros, y yo ya tenía así justo el dinero exacto para pagar el taxi y no más, ¿no? Entonces yo decía, ¿y qué tal si me multan? Y entonces lo único que me queda es para pagar el taxi. No, o sea, una cantidad impresionante de cosas que se te vienen a la cabeza. Y bueno, afortunadamente llegué a Madrid, en España, y bueno, ahorita pues ya desde hace 2 meses y medio regresé y estoy ya con mis familiares. Muy bien. Alejandra, tienes también un trabajo interesante dirigido a niños, digo, además de estas como narradora, como promotora cultural, en el trabajo que hiciste a través del libro. Tienes también un elemento interesante que aportaste en esta página del Colegio de San Luis que se llama Pasaporte a la Ciencia, que está dedicada a los niños y que tiene actividades ahí interactivas en donde los niños pueden conocer un poco más sobre algunas disciplinas de las ciencias sociales. Platícanos cuál fue tu aportación ahí, qué pueden encontrar los niños o los profesores que quieran encontrar actividades para los menores. Sí, como parte de este proyecto, bueno, de investigación, y aparte se podrán dar cuenta que me apasiona, saqué una serie de personajes, que la idea de estos personajes no solamente es que yo llego a un lugar y cuento la historia, sino es que el niño o el joven o el que esté interesado se quede con algo tangible, ¿no? Y con la finalidad de que sea un incentivo, por así decirlo, o esa es mi manera de verlo, para que siga reproduciendo estas historias y para que siga interesándose por ellas, ¿no? Entonces ahí es como surge el proyecto de los papiroarmables. Ahorita ya son 5 personajes, empecé con dos de ellos, que es el papiro nahual, en burro, porque como han de saber, se transforman en distintos animales. Entonces está el papiro nahual burro y el papiro nahual marrano, ¿no? Bueno, es un cochinito. Entonces, cada armable, no lo tengo aquí, pero lo van a ver en la página del Colegio de San Luis, en la de Pasaporte a la Ciencia. Bueno, con la finalidad de difundir, de seguir divulgando estas historias, de que se visibilice en algo más tangible. Colaboro con Pasaporte a la Ciencia, con este armable nahual, ¿no? Entonces ustedes los pueden descargar fácilmente, es descarga gratuita y lo pueden armar en su casa. Tiene una historia, trae una historia, entonces ahí viene cuál es la historia de este nahual que ustedes pueden armar en casa. Nos quedan todavía 3 o 4 minutos. ¿Nos puedes platicar un poco sobre tu proyecto de investigación? ¿De qué va y cómo va? Sí, pues actualmente, ya lo decíamos, estoy haciendo la tesis de maestría y es sobre personajes sobrenaturales. Es un estudio de personajes sobrenaturales y espacios también, ¿no? Mágicos. En cuestión de espacios, bueno, pues hay determinados lugares en los que se aparecen estos seres. Por ejemplo, las cuevas, ¿no? En los lugares donde hay minas, digo aquí no hay, pero en los lugares donde hay minas, me parece que en San Luis Potosí, en Zacatecas, hay historias de tesoros en cuevas, en minas, ¿no? Donde se aparecen estos entes. Aquí hay historias de tesoros en cuevas, peligros en la barranca, en las chinampas, porque no he mencionado que el trabajo de recopilación lo estoy haciendo en Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. Entonces, determina cómo el lugar define a estas historias también, ¿no? O sea, cómo, si hay agua, qué seres o qué personajes me voy a encontrar, a diferencia de un lugar donde predomina el monte, por ejemplo, aquí en Milpalta, donde todavía tenemos la fortuna de tener bosque. Y dentro de los personajes que destaca, bueno, pues indudablemente es el nahual. Dentro de esta región, las brujas, las tlaxiques y las bolas de fuego, que por cierto en San Luis Potosí también he escuchado historias de bolas de fuego que se ven en los cerros.
Y también hay historias de sirenas. En Xochimilco, en Tláhuac, hay canales, entonces hay historias de sirenas, pero es interesante ver que también en Milpa Alta, a pesar de que no hay canales, también hay una historia de una sirena, ¿no? Esto es lo que yo estoy estudiando, cómo se da, por qué está este personaje de la sirena a pesar de que no tenemos aparentemente agua. Surge la historia en un ojo de agua. Entonces, bueno, pues ahí se desarrolla y en cuanto esté listísima ya la podrán descargar en el repositorio del Colegio de San Luis y poder tener este acercamiento con todos estos seres sobrenaturales. Muy bien, pues Alejandra, queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado. ¿Cuál ha sido tu experiencia al estudiar un posgrado en el Colegio de San Luis y por qué fuiste a dar desde Milpa Alta, la UNAM, al Colegio de San Luis, a este centro público de investigación? Sí, yo llego al breve, muy breve porque se nos acaba el tiempo. Yo llego al Colegio de San Luis porque me invita mi maestro Marco Antonio Molina a un congreso. Entonces, la primera vez que llego es para un congreso, participé en él, no recuerdo, creo que fue en el de formas narrativas. Y bueno, pues yo me enamoro porque a pesar de, bueno, no hay estudios suficientes, es lo que puedo decir, no hay estudios suficientes sobre esta línea, ¿no? Y a mí me parece que solo una optativa de literatura tradicional y popular en la UNAM no es suficiente. Entonces, cuando yo conozco el Colegio de San Luis, me parece formidable que haya una maestría donde te puedes especializar en la línea de literatura de tradición oral, y es por eso que llego al Colegio de San Luis, ¿no? Sin pensarlo, yo dije, yo quiero estudiar aquí la maestría. Bueno, cuando fue el momento ingresé los documentos y pues aquí estamos. Muy bien, pues nuevamente felicidades y agradecerte que nos hayas compartido toda esta información, tu trabajo, tu proyecto. Enhorabuena, pues que continúes así de activa. Eres una persona muy joven, no voy a decir tu edad, pero 30 y tantos y tienes ya una larga trayectoria. Pues agradecerte y que todo siga bien a esta distancia, a buen resguardo y bueno, pues en Gracias. cuanto sea posible te invitaremos ya al estudio para grabar en persona y seguir platicando. Si tienes Claro que sí. nuevos proyectos seguramente y bueno, pues que continúen el trabajo así de activo, así de dinámico. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, muchas gracias, Lidia. Bueno, pues nosotros nos despedimos y los invito para que nos acompañe el próximo martes para un estreno más de los programas de televisión del Colegio de San Luis a través de este espacio Hablemos, en donde seguiremos charlando sobre los proyectos de investigación, el trabajo, la dinámica que se sigue en este centro público especializado en ciencias sociales y humanidades. Soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima.